Las constituciones escritas comienzan en el proceso de independencia de las colonias americanas de América del Norte, en el cual en esos tiempos de lucha fueron convocados los representantes a un congreso, y ese congreso da nacimiento a una constitución, la primera constitución escrita en el año 1787. Al poco tiempo, cruzando el Atlántico, en el proceso de lucha que se estaba desarrollando en Europa, nace otra constitución. 2 años después se produce la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y en 1791 la primera constitución en Francia. Y ello lleva a que desarrollemos el concepto de genealogías constitucionales. En América del Norte surge la genealogía constitucional, republicana, representativa y federal. Y desde el continente europeo nace la genealogía monárquica, unitaria y parlamentaria. Esas genealogías, que no tengo el tiempo de desarrollarla con suficiente amplitud, pero seguramente en algunos otros, en otras charlas lo haremos, se van desarrollando no solo en países, sino en el interior de cada uno de los países. Pero también debemos observar lo que denomino las generaciones constitucionales, que son cortes horizontales en los procesos históricos y que, como los círculos del árbol, van denotando la antigüedad de dichos textos. Así es que tenemos la generación, por ejemplo, de mediados del siglo XIX, donde la República Argentina en el año 1853-60 sanciona la Constitución liberal e histórica. También en México, en 1857, en plena lucha de Benito Juárez, sanciona su constitución. Es decir, que esas generaciones se van reflejando en los distintos tiempos históricos. A principios del siglo XX, también la Constitución mexicana de 1917 genera el primer paso hacia el constitucionalismo social. En Europa, 1919, también en Weimar, la Constitución va transitando esos primeros pasos del constitucionalismo social. Y así sucesivamente, después de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, después, hasta que llegamos a las constituciones del siglo XX, en la década del 90, donde el neoliberalismo va haciendo sus prevalencias en los distintos países, y así surgen, por ejemplo, en nuestro continente americano, las generaciones de la década del 90. Colombia en 1991, Perú en 1994 y la Argentina en 1994. Hecha esta síntesis de los procesos históricos constitucionales, me llevan a señalar en realidad qué entendemos por constitución, puesto de que en realidad se la trata a la Constitución solamente como un instrumento jurídico y que es solamente tema para los abogados, cuando en realidad no es así. La Constitución es un proyecto político institucionalizado al más alto rango normativo. Y dado que es un proyecto político en donde un pueblo fija sus objetivos, sus finalidades, y a su vez los medios e instrumentos para lograrlos, en esa definición programática debe haber una participación plena de los distintos sectores de la comunidad política, no solo de los abogados. Economistas, sociólogos, filósofos, historiadores, la ética, los valores que deben nutrir el tránsito de un pueblo hacia sus objetivos de vida y cuyos más altos valores son la justicia social y la felicidad del pueblo.
Por ello, hecha esta breve introducción, vemos cómo San Martín interpretaba no solo el nuevo tiempo histórico, social, que comenzaba a transitar en el mundo y él luchaba, sino cómo a su vez se une la lucha y el pensamiento de San Martín con estos tiempos de nacimiento de las constituciones escritas. Brevemente señalaré que esa lucha de San Martín se refleja en dos conceptos trascendentes e importantes para el pueblo argentino en el día de hoy: la soberanía y la independencia. Por ello, cuando el general San Martín, en 1812, al frente de sus tropas y con el pueblo en la Plaza de Mayo, le exige al primer triunvirato impulsar estos tiempos de independencia y constitución, ahí vemos el engarce de estos dos conceptos que fueron permanentes en la vida y en la lucha del general San Martín. Brevemente vamos a mencionar también esta lucha de San Martín y esta necesidad de generar la independencia de las patrias que estaban naciendo en el continente americano, cuando en 1816, a través del representante de Mendoza en el Congreso de Tucumán, Godoy Cruz, le insiste en la importancia de declarar la independencia de la patria, dado que teníamos escudos, teníamos símbolos que hacían a esa independencia y que solo faltaba declararla. En esa lucha, San Martín cruza los Andes y en el lado del Pacífico comienza su tránsito luego de libertar al pueblo hermano de Chile y llega a Lima, a la ciudad de los virreyes. Y en la ciudad de los virreyes, San Martín, como protector de la libertad del Perú, luego de declarar la independencia del pueblo peruano, sanciona un estatuto el 8 de octubre de 1821, en el cual, en ese tiempo histórico, que prácticamente 30 años no eran nada, San Martín se autolimita sus facultades, establece algunas prescripciones en lo que hace a los derechos, en lo que hace a sus facultades, y a su vez es indispensable resaltar de ese estatuto dos facetas que no son suficientemente conocidas. Cuando establece expresamente el general San Martín en ese estatuto que el pueblo peruano, una vez que logre su independencia, dado que todavía se estaba luchando en las montañas del Alto Perú, una vez que logre su independencia, sancionará una constitución en el cual defina sus objetivos de vida, su forma de gobierno. Es decir, el general San Martín reconocía expresamente la soberanía del pueblo en lo que se refiere a la definición del marco constitucional en el cual ese pueblo iba a desarrollar sus tiempos de vida. Pero a su vez, el general San Martín, en la primera cláusula adicional de ese estatuto, establece un concepto de suma actualidad en nuestro tiempo contemporáneo. Y me lleva a sostener que el general San Martín es el primero que generó el concepto de lo que actualmente se denomina deuda odiosa. Dado que esa primera cláusula adicional establece expresamente que el Perú reconoce la deuda contraída con España, excepto aquella deuda que haya sido utilizada para esclavizar al pueblo peruano u hostilizar al resto de las repúblicas
americanas. En el pensamiento y en la acción del general San Martín vemos el contenido ético sobre las deudas que se deben honrar. Y para señalar la importancia del pensamiento del general San Martín y cómo los procesos históricos no solo se desarrollan en función de las circunstancias económicas y sociopolíticas, sino del impulso, la iniciativa y la firmeza de ciertos hombres y mujeres que en los mismos transitaron, debo señalar que el general San Martín deja de lado el criterio que había sostenido la Constitución de los Estados Unidos, primera Constitución escrita, como había dicho, en 1787. Dado que la Constitución de los Estados Unidos, en el artículo 6º, en su redacción originaria, reconocía expresamente las deudas contraídas por la Confederación y las declaraba válidas. Es necesario saber también que esa Constitución de los Estados Unidos, primera Constitución escrita, era de conocimiento de los patriotas en nuestras tierras. Dado que en 1810 ya hubo una traducción de la Constitución de los Estados Unidos con una apreciación propia realizada por Mariano Moreno, en la cual suprime en esa traducción todo aquello que podría ser proclive a la esclavitud y a otras consideraciones que estaban en contra de este proceso que se desarrollaba a partir de la Semana de Mayo. Pero también en el Caribe, en Colombia, en Venezuela, ya en 1811 hubo traducciones al castellano de la Constitución de los Estados Unidos. Y esas traducciones, es más, la de 1811 sirvió seguramente de base para la Constitución de Cádiz en España en 1812. Es decir, que el tema de la Constitución de los Estados Unidos, San Martín lo conocía, y lo conocía con precisión. Y otro patriota americano que la conocía y que a su vez bregó por la soberanía, la independencia y la Constitución fue José Gervasio Artigas, el protector de los pueblos libres. Y no por casualidad, también el general San Martín en Perú adopta esa denominación, el protector de la libertad del Perú. Por ello, San Martín conocía el texto de la Constitución de los Estados Unidos y señaló expresamente que deudas que habían servido para esclavizar al pueblo peruano o hostilizar al resto de las repúblicas americanas no tenían el valor ético como para ser reconocidas, sino que por el contrario, eran nulas y sin valor alguno. Me va quedando poco tiempo, pero bueno, este proceso que San Martín impulsa, tanto con relación a la deuda como con relación a la Constitución del Perú, es menester que señale dos breves consideraciones. Luego de la entrevista de Guayaquil con el general libertador Bolívar y su regreso a Lima y posterior tránsito pasando por Buenos Aires y al exilio, ya en el Perú, la Constitución que se sanciona en 1823 no tiene el pensamiento del general San Martín. Ya esa Constitución establece que solamente es el Congreso el que debe determinar los detalles de cómo será tratada la deuda. No tenía esa norma preceptiva y operativa que había impulsado el general San Martín. Por ello, la importancia de los hombres y mujeres en los procesos históricos. Y esa idea, esa lucha de San Martín prácticamente se frustra, puesto de que esa nueva constitución que sanciona el pueblo peruano no solo que ignora esa idea de San Martín, sino que pone al pueblo en otra senda. Y ello también me lleva a dar unas breves
consideraciones sobre Bolívar. Y sostengo que Bolívar no estuvo en conocimiento del tema del endeudamiento como lo sostenía San Martín, que no debía ser reconocido. Puesto de que se debe tener presente que en estos tiempos de la independencia de las repúblicas americanas, comenzaron todas ellas en unos procesos de endeudamiento, precisamente para contraer, para tener los fondos necesarios para armar sus ejércitos, marinas y demás. Todo ello llevó a que las repúblicas americanas ingresen en un periodo de endeudamiento y sometimiento. Y el general Bolívar también luchó contra ese endeudamiento, dado que está registrado la reacción que le provocó al general Bolívar saber todos los pagamentos, como él decía, que hemos realizado y aún las deudas que tenemos. Y por ello en carta al general Santander, allá en el Caribe, señalaba Bolívar: odio más a las deudas que a los españoles. Por ello, el tema del endeudamiento viene desde ese tiempo histórico, que es una forma en que nuestros países, nuestras naciones van perdiendo recursos, van perdiendo el resultado del trabajo social de los pueblos y van siendo transferidos hacia el exterior. Y esta cuestión de la deuda me lleva también a señalar brevemente cómo en el proceso de los Estados Unidos también la propia Constitución de los Estados Unidos, en la enmienda 14, sección cuarta, incorpora un concepto ético sobre las deudas que debían ser reconocidas. Brevemente señalaré que en ese proceso de lucha del norte contra el sur, el norte industrialista, proteccionista, generador de ese mercado interno con la ocupación de la tierra por las poblaciones a través de la Farm Act de Abraham Lincoln de 1862 y el triunfo sobre los estados del sur esclavistas y librecambistas, inicia una nueva etapa. Después de ese triunfo conducido por el general Ulysses Grant, en los Estados Unidos se sancionan 2 enmiendas a la Constitución, la 13 y la 14. La más conocida es la 13, puesto que habla de declaraciones de derechos, pero la 14, sección cuarta, establece expresamente el tema de las deudas que se iban a reconocer y las que se declaraban nulas y sin valor. En esa sección cuarta de la Constitución de los Estados Unidos establece que se reconocían las deudas contraídas para defender a los estados contra la sublevación, pero no se iban a reconocer todas aquellas deudas contraídas por los estados del sur para sublevarse, ni mucho menos se iban a reconocer las pretensiones que tenían de pretendidos créditos por la liberación y emancipación de los esclavos. Ahí también hay un concepto de deuda odiosa. Por tanto, estos temas hacen a que se entiende por deuda y que es exacción ilegítima y que drena riqueza de los pueblos y como células cancerígenas van privando a los pueblos del goce de los derechos humanos básicos. Este concepto de deuda odiosa en realidad se comienza a hacer efectivo a fines del siglo XIX, en el proceso de la independencia de Cuba contra España, cuando España quiso cobrarle la deuda a Cuba y Estados Unidos, ya como potencia ocupante, se opuso al pago de dichas deudas, puesto que señaló que esas deudas habían sido contraídas sin el consentimiento y el conocimiento del pueblo cubano y por consiguiente eran nulas y sin valor alguno. También se dice, esta tesis está sostenida por el gran literato Noam Chomsky, y así se
comienza a esbozar el pensamiento de la deuda odiosa. Pero también se dice por Eric Toussaint que en la década del 20 en Europa, el conservador ruso Alexander Sack comienza a esbozar ese concepto de deuda odiosa nuevamente, señalando que es toda aquella que ha sido contraída sin consentimiento, conocimiento ni en beneficio de los pueblos. Por el contrario, yo sostengo que el concepto de deuda odiosa lo debemos tener muy claro, fue generado en primer lugar por el general San Martín, padre de la patria y libertador de pueblos. Por ello, brevemente, dado que me quedan 5 minutos, quiero hilar esos sentimientos de San Martín de soberanía, independencia y derechos de los pueblos con la otra gran desaparecida en nuestra historia y en nuestro debate político, jurídico y universitario, que fue la Constitución Nacional de 1949. No por casualidad, en ese tiempo histórico, en ese tiempo de nuevas sendas del pueblo argentino hacia la vigencia efectiva de los derechos, esa Constitución tenía como conceptos preambulares los conceptos de soberanía política, independencia económica y justicia social. Y no por casualidad, para hacer efectivos esos derechos, impulsaba también la cultura nacional. Y esa Constitución dejó de lado ese esquema liberal del siglo XIX y a través de su concepción arquitectónica, filosófico-jurídica y técnico-política, puso a la República Argentina en el primer plano del constitucionalismo social, en el cual no solo mejoró y superó los derechos individuales que estaban establecidos en el texto histórico, sino incorpora los derechos sociales, incorpora a su vez las normas de política económica constitucional, que son los medios necesarios para hacer efectivo el goce de los derechos. No por casualidad, el general Perón, en los albores de ese proceso, en el año 1946, al presentar el primer plan quinquenal, sostuvo la necesidad de crear las bases económicas para el progreso social y el goce de los derechos. Por ello, esa arquitectura de la Constitución Nacional de 1949 sostuvo esas políticas económicas, esas políticas sociales, y a su vez incorporó a la Argentina en una nueva senda. Esa Constitución Nacional de 1949, que es ocultada, que no integra todavía debidamente el marco político y social, la consideramos como el pórtico del nuevo constitucionalismo. Y por ello sostenemos que, dada la vigencia de sus principios básicos, es necesario conocerla y a su vez es necesario tener bien presente por qué fue derogado ese texto histórico constitucional y cuáles fueron las consecuencias que su derogación ocasionó al pueblo argentino. Bueno, te dejo ahora, Ludmila, porque quedan 3 minutos y no sé si tenés algo que decir, porque no te quiero privar esa posibilidad y ese derecho. Es que en realidad no sé si me queda algo para decir, me queda mucho para asimilar, muchísimo. Claramente le vamos a tener que dar continuidad a este tipo de charlas, porque nos quedó corto el espacio, por lo que entiendo, y por lo que sentí yo, ¿no? Porque hay un montón de cosas que quiero desarrollar y preguntas que te quiero hacer con respecto a lo que estuviste charlando, pero el objetivo de este conversatorio que estamos dando el de inicio ahora es algo así como que la gente pueda revisitar constantemente este video que vamos a lanzar. Así que yo diría que le podemos dar el cierre ahora y sí podemos agendarnos un próximo encuentro para darle continuidad. ¿A vos qué te parece, Jorge? Me parece perfecto, Ludmila. Es más, voy a hacer una breve referencia tanto al pensamiento de Perón como al de Arturo Enrique Sampay, padre intelectual de la Constitución Nacional de 1943. En el pensamiento de Perón, y que está reflejado debidamente, y quizás lo podamos desarrollar en otra charla, en el modelo argentino para el proyecto nacional, ahí están las sendas, las
las bases programáticas para transitar este camino. Pero también Sampaio señalaba la importancia de la elevación de los conceptos, de la concepción, de la cultura ética, jurídica y política del pueblo argentino en función de sostener el proyecto nacional y una nueva constitución. De tal forma, y hoy día sostengo, que con esa conciencia ética, jurídica y política del pueblo argentino será la gran armadura para confrontar contra todas esas falacias, estas fake news y todo aquello que tiende a tirar piedras en el camino del pueblo argentino. Es el pueblo argentino, a través de su participación protagónica y sus organizaciones, en este caso las organizaciones sindicales, las que va a impulsar esa nueva senda para el goce efectivo de los derechos y la felicidad del pueblo argentino. Bueno, la seguimos otro día. Ludmila, muchas gracias por permitirme desarrollar estos temas.